Hoy está con nosotros Josefina Barrón, poeta que acaba de publicar El Ojo Amurallado, poemario de Josefina Barrón. Más adelante vamos a conversar sobre este poemario, pero antes voy a poner sobre el tapete, voy a someter a la consideración de la invitada algunas cosas más bien de carácter general. Hace un cuarto de siglo se publicó una antología de la poesía peruana, Antología de la Poesía Peruana, publicada por Peysa, con prólogo, selección y notas de Alberto Escobar. La antología comprendía un lapso de 62 años, desde 1911 hasta 1973. ¿No? Comenzaba con José María Eguren y terminaba con Enrique Verástegui. El total de poetas antologados es 68, de los cuales 64 son hombres y solo hay 4 mujeres, a saber, Blanca Varela, Lola Zorn, Cecilia Bustamante y María Emilia Cornejo. ¿Cuál sería la explicación de esta sorprendente escasez de mujeres poetas, ¿no? Sé que ahora no es así, ¿no? Pero hace 25 años sí era así. ¿Por qué? Mira, Marco Aurelio, tener que decir, tener que desnudarse, es muy serio, ¿no? Yo supongo que no había la libertad, la mujer no se sentía tan libre como para poder desnudarse frente al público. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Una mujer que se desnudaba, que escribía poesía en esa época, era un caso excepcional. No era visto con naturalidad, yo supongo. No, tengo una anécdota, Yolanda Westphalen, conversando un día conmigo hace poco, hace como un mes, me cuenta casi en secreto que cuando su marido estaba bien y cuando era muy joven, ella no podía escribir sobre amor. Ella no podía escribir sobre lo que le pasaba con el marido. Ella no podía desnudarse, porque eso no se le era permitido. Y no solamente por el marido, no solamente por la situación familiar, sino porque no iba a ser bien recibido. Todavía era una mujer. Desgraciadamente era una mujer. Entonces, que se quede en su casa y se tranquila, ¿no? Que no se metan en asuntos de poesía. Ahora fíjate, tú has usado el verbo desnudarse. Así es. Y creo que la gente inmediatamente piensa en el descubrimiento, ¿no? Corporal, o sea, en el hecho de quitarse la ropa. Y desde luego, hasta los años 70, ¿no? La publicación de la anatomía femenina era pues más restringida que lo que vemos ahora, ¿no? Aunque ya se producía, pero para decirte, creo que solamente en el año 72 o 73, la revista Penthouse se permitió publicar una foto con una mujer que lucía el pelo pubiano, ¿no? Y eso fue algo así asombroso. Y Larry Flint, después que comenzó a hacer Claro. lo que hizo, ¿no? Entonces, uno puede entender, ¿no?, que eso podía considerarse una manifestación de impudor, ¿no? Pero lo otro, porque ha habido, que yo sepa, primero, en los años precedentes, mujeres que han poetizado. Segundo, que uno no tenía que llegar a ser muy explícito, digamos, en materia poética, como para merecer, pues, el interdicto, ¿no?, o la reprobación, ¿no? Entonces, el hecho de que se desnudase uno, tú lo vinculas, veo, no sé si es únicamente con el amor. No, No. no lo vinculo solamente con el amor, ni con la cuestión erótica. Lo vinculo con todo. El pensamiento de una mujer
la ideología de una mujer, qué siente una mujer, ¿no? ¿Qué está pensando sobre tal o cual tema, inclusive sobre política. En los años 50 hay un boom pues, de poesía social tremendo. ¿Acaso hay alguna mujer que se haya metido en poesía social? No se me pasa por la cabeza ahorita una, ¿no? Se me pasa Juan Gonzalo Rose, pero no se me pasa ninguna mujer. Entonces yo hablo de la palabra desnudarse como un hacerse ver, exteriorizar las ideas de una misma. Pero fíjate, que yo recuerde, no había ninguna ley, no había ninguna norma que impidiese a la mujer escribir poesía. Sí había y hay, ¿no? Leyes concernientes a la moral y las buenas costumbres, a las ofensas al pudor, etc. Pero no había, que yo sepa, ninguna ley, no podía haberla, que mandase que la mujer no podía poetizar. Quiero decir, repito, no tenía que ser sobre cosas sublevantes ni demasiado atrevidas, simplemente sobre la cotidianidad doméstica, sobre el hijo que tuvo o el que no tuvo o el que quiere tener, cosas así que viven todas las mujeres todos los días y todos los años, ¿no? Siempre, hasta en el hecho de escribir sobre un hijo, de parir, de la cotidianidad doméstica, hay un discurso sobre uno mismo, ¿no? Claro. Y supongo que eso es lo que estaba pasando en ese momento, que no, la mujer no lo tenía muy claro, no tenía muy claro que podía, que estaba permitida de hablar de su cocina, de hablar del bebé que acababa de parir, de hablar de la relación con un hombre, o con ella misma, o de sus miedos, de sus angustias. Ahora, esto ocurría hasta hace 25 años, después ya no ocurrió, paulatinamente la mujer fue atreviéndose. ¿Por qué? Y bien rápidamente, no solamente paulatinamente. Cuando la mujer descubrió que podía comenzar. María Emilia Cornejo es un claro ejemplo. Pero ella murió en el año 72. Fue una especie de rayo. Así es. ¿No? Una estrella fugaz. Pero yo creo que fue ella una de las personas que hizo que el túnel sea más corto y la salida sea más rápida. Porque ella no fue el intermedio hacia lo que después vino. Blanca sí fue el intermedio, pero María Emilia Cornejo no. Ella se pasó de frente a lo sórdido, a lo radical, a lo visceral que puede tener una mujer, al erotismo extremo, al ser la mala de la película, como ella se llama, ¿no? Claro. Entonces, abrió las puertas de una manera hasta un poco temerosa, ¿no? Porque abre las puertas esta mujer que después muere y nos deja todas, ¿y ahora qué? Se murió, ¿y ahora qué? Y se muere y, como siempre ocurre, cuando un artista muere muy joven, se le diviniza, se le idealiza, se le pone una especie de pedestal. Entonces comenzaron las seguidoras. Se comenzó a seguir esta corriente, ¿no? De poesía erótica, de poesía rebelde. La mujer, como conversábamos tú bien antes, la mujer se deja llamar poetisa y se comienza a llamar poeta. Porque ella era tan buena como el hombre, ¿no? En ese sentido, en ese momento, ¿no? El dramaturgo y poeta francés Léo Larguier dividía a los poetas en tres clases. Los que dicen cosas comprensibles de temas incomprensibles, los que dicen cosas incomprensibles de temas comprensibles, y los que dicen cosas incomprensibles de temas incomprensibles. Lógicamente es que se podría agregar una cuarta clase, ¿no? Los que dicen cosas comprensibles de temas comprensibles, ¿no? ¿En qué clase te colocarías tú? Porque claro, yo tengo ya una idea formada luego de leer este poemario, pero tú, ¿te ubicarías en alguna de estas? Sí,
Es una pregunta bastante difícil, pero yo te podría contestar de una manera un poquito más sutil. Yo me colocaría entre las personas que dicen cosas comprensibles, de vez en cuando de temas incomprensibles y casi siempre de temas comprensibles. No quiero decir grandes verdades en mi poesía. No quiero ser profeta, ni quiero ser tremebunda. Yo simplemente quiero escribir sobre lo que me ocurre a mí, que generalmente es incomprensible, pero mi reto es hacerlo comprensible, hacerlo tangible, hacerlo fácil al lector. Por ejemplo, ¿cómo se podría hacer fácil y comprensible la muerte? Ahí hay uno de los temas incomprensibles. Hay algo en este libro que lo veo muy presente, y lo he visto muy presente después de escribirlo, que es la preocupación sobre el tiempo, sobre el paso del tiempo, la vejez. Y es una preocupación angustiada, amargada, ¿no? Todavía no me reconcilio con eso, y la muerte está allí, y no sé cómo agarrarla todavía. Por ejemplo, no sé si tú sabes que Goethe, que desde luego tiene una poesía que no es precisamente incomprensible, dice a Eckermann en una de sus conversaciones que para que la producción poética sea realmente tal, debe ser inconmensurable e incomprensible. Pero él no escribió ese tipo de poesía, ¿no? Y sin embargo, lo declaraba. Entonces, y he visto también en muchos poetas esta pretensión de incluir pequeños o grandes absurdos o cosas incomprensibles como parte del oficio poético, ¿no? La creación poética, como el arte en general, es tan caprichosa, tan antojadiza y tan nueva cada vez, que uno no tiene receta ni fórmula, ¿no? Tú estás diciendo algo que es muy evidente últimamente, sobre todo, ¿no? El antiestético, ¿no? El crear ese quiebre. No, así es. ¿No? Yo no opto por ese camino. Quizás porque no he llegado a eso, o quizás porque ya lo pasé. No lo sé. No sé si eso es algo vanguardista, o si es algo que ya pasó, ya cambió que ya pasó de moda, ¿no? Pero no estoy allí. Ya. Pero, por ejemplo, Benedetti tampoco nunca estuvo ahí. De lo que yo he leído de Benedetti, no veo, por ejemplo, veo con mucha claridad. Así es. No veo ese contrapoema, esa antiestética, ese romper con algo absurdo. No lo veo. ¿No? Y no me ocurre a mí tampoco. No, pero yo no podría decir si eso es válido o no. Claro. Porque en el arte nadie sabe. Así es. Andy Warhol hizo arte que para mí hasta el día de hoy no logro comprender, porque el pop art es arte, sin embargo es arte. Es una expresión artística válida, ¿no? Entonces, uno nunca sabe en qué terreno está pisando. Cuentan que en sus tiempos de estudiante, el que iba a ser futuro un gran novelista ruso, Dmitri Merezhkovsky, había escrito unos poemas y dijo, ¿por qué no se los llevo al maestro Dostoyevsky para que me dé su opinión? Porque qué mejor opinión que la de él, pues que es un novelista consagrado. Y se los llevó. Y le dijo, maestro, aquí le trae unos poemas. Voy a leérselos, a ver qué le parece. Entonces se los leyó. Y Dostoyevsky, bueno, escuchó atentamente, sin interrumpirle, la lectura de los poemas. Y concluyó, pues. Y le dijo, oye, maestro, ¿qué me dice usted? Y Dostoyevsky le dijo, vea usted, joven, sufra usted primero, después escriba sus poemas, ¿no?
Pero primero sufra, porque si no, no le van a salir bien. Yo quisiera preguntarte, ¿qué utilidad tiene en poesía el sufrimiento? Esa es una pregunta que se me ha hecho tanto. El sufrimiento está por dentro, Marco Aurelio. Uno, sí tiene que haber sufrimiento, definitivamente. Pero no es el sufrimiento desgarrado y físico y anecdótico que todavía muchísima gente piensa que tiene que haber en un poeta, que quedarse tirado en una esquina, en Barranco a las 5 de la mañana, borracho, ¿no? O el pasar a hambruna tremenda. Yeah. Eso es anecdótico, pero yo no creo que tenga que ser necesariamente parte de uno para poder ser un buen poeta. Yo creo que el sufrimiento va por dentro de todas maneras. En este libro hay muchísimo sufrimiento interior. Soy una persona que vive una vida normal, exteriormente. Tengo marido, hijo, familia, agenda, horarios. Vivo una vida bastante normal. Sin embargo, la procesión va por dentro, ¿no? Adentro yo sufro muchísimo, con pequeñas o grandes cosas. Entonces no se te podría caracterizar por tu exterioridad. ¿Sabes por qué digo esto? Porque antes, digamos, teníamos del poeta lo que hoy llamaríamos una caricaturización, ¿no? Entonces el poeta era el tipo desmelenado, que concurría a las tabernas o a los cafetines, que siempre estaba mal de amores, que tenía una fuerte dosis romántica, ¿no? Claro, que además también consumía, por supuesto, en esa época, pues, ¿no? Claro, ¿no? Las drogas de esa época, que siempre estaba mal de dinero, que no era reconocido, en fin. Esto era el poeta antes, ¿no? Y sin embargo ahora, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué imagen, llamémoslo así, física, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser el aspecto de una poeta, por ejemplo, o de un poeta? Te voy a referir a este respecto una anécdota del gran poeta francés Paul Valéry, ¿no? Dice que estaba un día caminando por una de las calles parisienses y lo detuvo una señorita que lo reconoció. Le dijo: maestro, permítame usted, en primer lugar, por supuesto, saludarlo y decirle algo con toda sinceridad. Y se lo voy a decir porque lo admiro hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que usted lo va a tomar a bien, se lo digo con toda sinceridad. Usted no tiene el aspecto de poeta. Me lo dicen a mí todos los días. Vea usted, usted no parece un elegido de las musas. Y ojo, si tú has visto, como seguramente has visto fotografías de Paul Valéry, era un tipo, digamos, desgarbado, no tenía gracia, no era pues una presencia, ¿no? Es decir, que estuviese pues concorde con la estética, ¿no? De lo que puede ser un elegido, ¿no? Y entonces, después de esta declaración de la joven transeúnte, Paul Valéry le dijo: tiene usted razón, señorita, tiene usted razón, pero ocurre que yo soy de la poesía secreta, pues, esa es la diferencia, por eso. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, a las mujeres que escriben poesía, ¿no? Entonces digo, ¿habrá algún denominador común, habrá algún rasgo, una característica que me pueda indicar, orientar para decir, esta es poeta y esta no? No hay. No hay, ¿no? No hay. El ser artista es ser tan individual, tan individualista, que yo dudo que haya un patrón. Estuve escuchando hace poco un discurso que dio Juana de Ibarburu, que lo tengo grabado, que se llama Casi en pantuflas. Es un discurso precioso que dio ella, muy sincero, sincerándose ante su público, ¿no? Y hablando de la creación, de su creación poética. Y quitándole la magia, justamente, a la creación poética, diciendo, me van a tener que perdonar. Pero yo soy una persona normal, tengo necesidades normales, escribo a cualquier hora del día, tengo deberes, tengo obligaciones. Juana Ibarburu, hace mucho tiempo, ¿no? Y comenzó a decir muchas cosas
sobre lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Que no hay un patrón. Y Juana de Valburo misma decía, yo voy por la calle y la gente se imagina que yo voy volando en alfombras azules, vestida de pétalos, de rosa, ¿no? Así mismo lo explicaba ella en este discurso, ¿no? Pero no, yo voy vestida como cualquier otra persona por la calle. Soy cualquier persona en la calle. Sí, pero ¿tú crees ¿no? que es así realmente? Porque si uno revisa así rápidamente la vida de los grandes creadores, todos están signados por la anormalidad, o casi todos. De modo que cuando uno dice, no, yo soy una persona normal, como cualquier otra, tengo mis horarios, una cotidianidad que es la de todos, etc. Entonces, te englobas dentro de un grupo al que no perteneces realmente. Quiero decirte, Marco Aurelio, que yo me siento una persona normal, pero qué casualidad que todo el mundo que me rodea me diga que soy una persona bastante individual y bastante anormal. Pero yo me sigo sintiendo una persona que puede conectarse con el resto, ¿no? Y siempre estoy escuchando el comentario, claro, pues tú tendrías que ponerte eso porque eres diferente, o tu casa es diferente, la manera como has decorado tu casa, la manera como tienes tus cosas, la manera como hablas, cómo te peinas, la manera como lees, qué es lo que lees, ¿no? Entonces yo no me quiero sentir anormal, pero la demás gente sí, a uno lo ve con cierto cariz, con cierto matiz de anormalidad, ¿no? Fíjate, se ha dicho, lo dice, ¿cómo se llama este señor? Richter en su introducción a la estética, que la poesía es el único mundo separado que existe dentro de este mundo. Entonces, para comenzar, la poesía es otro mundo. Permíteme completar este discurso, ¿no? Porque puede ser opinable, pero podemos llegar también a conclusiones fructíferas. Yo, que no soy poeta, no sé en qué consiste ese otro mundo. Yo solo puedo ver y apreciar los frutos de ese mundo. Esto es, las creaciones poéticas. Y yo recuerdo a este propósito lo que dice el crítico de arte Herbert Reed. Y esta cita le gusta repetirla, y con razón, al gran pintor Fernando de Cisles, ¿no? Es una cita que se refiere no al mundo de la poesía en particular, sino a la obra de arte en general. Entonces Herbert Reed dice que la obra de arte es la cristalización significativa o simbólica del mundo amorfo del sentimiento. ¿Qué significa esto? A mi ver significa lo siguiente. En el lienzo, en la escultura, en el poema, toman forma clara y precisa, perdiendo su indeterminación, ojo, perdiendo su indeterminación, los sentimientos o las emociones o los deseos. Los anhelos, claro. Y los anhelos de la persona, ¿no? Ahora, la forma que toman es desde luego de gran calidad, por eso son creaciones de primer orden, ¿no? Son creaciones además importantes, ¿no? Porque representan o significan algún valor o más de uno, ¿no? Entonces, yo quisiera saber si Josefina Barrón comparte la teoría de la cristalización, que a mí me parece sugerente y atendible porque se asienta sobre un hecho indudable, ¿no? Esto es el carácter informe de nuestro mundo sentimental. Sí. El artista hace que ese mundo informe asuma una forma cualitativamente superior, ya sea pues en la plástica, ya sea en la poesía, en fin, en las manifestaciones
de la creatividad humana, ¿no? Y es esa forma, ¿no?, que lleva ese contenido valioso, lo que llamamos obra de arte, que repito, puede ser pues un Moisés de Miguel Ángel o un poema de Josefina Barrón también. O una sinfonía de Claro, Schumann. claro. Totalmente de acuerdo con esa teoría. Uh-huh. Ese otro mundo es uno mismo. Es esa cristalización de los sentimientos. ¿De dónde vienen los sentimientos? De uno mismo. Y ese otro mundo está... Sí, está ¿no? bien, pero Sí, esa es la mitad de la respuesta. Porque tú comprenderás que todos tenemos ese repertorio sentimental. O sea, todos tenemos anhelos, deseos, emociones, sentimientos. Sí, no todos tenemos... Pero no tenemos todos la posibilidad de traducir eso y de darle forma. Claro, de expresar eso, ¿no? Darle forma feliz, además, ¿no? Sí, bueno. Claro. En esa medida, el poeta no puede ser, por definición, una persona normal. Yo creo que cuando tú dices que es normal, te refieres quizá al quehacer cotidiano, al hecho de que también el poeta va al cine y que también contrae el resfriado. A esa normalidad supongo que te refieres, pero no puede ser a la normalidad de la creación. No, yo me refiero a esa normalidad, que esa es la normalidad que a mí molesta que no se atienda, ¿no? Uh-huh. Que eso hay una especie de frivolidad en relación a esta normalidad de un poeta, uh-huh, ¿no? Porque de ahí a lo otro, por supuesto que hay que ser muchísimo más susceptible y sensible, y hay que tener obviamente el talento, el don, para poder darle forma a esos sentimientos que a veces vienen de la nada, que son chispazos que a veces que centellean y que vienen de pequeñas cosas o de grandes cosas, uno nunca sabe de dónde van a venir, ¿no? Pero yo hablo de la normalidad del día a día, yeah, del arquetipo que se tiene uh-huh, sobre el poeta, que tiene que ser hippie, que tiene que ser un bohemio de boca para afuera, ¿no? Y uno tiene que lidiar contra eso, ¿no? Contra los arquetipos, contra los patrones establecidos, ¿no? De qué es lo que debe ser un poeta en su vida diaria, ¿no? Una ensayista argentina muy inteligente, Rosa Franco, dice en su ensayo sobre el erotismo poético, o mejor dicho, se pregunta algo que me parece muy interesante. Parece una pregunta trivial, pero es una pregunta muy interesante. Dice, ¿por qué nos miramos en el espejo? Y dice, nos miramos en el espejo por varias razones. En primer lugar, porque estamos buscando una imagen de nosotros que nos satisfaga. Porque todos en medida mayor o menor tenemos esta capacidad de discernimiento y de apreciación estética, ¿no? Y estamos buscando un modelo. El problema es que esta confrontación con el espejo casi siempre nos defrauda. Porque resulta que no estamos como quisiéramos estar, o como debiéramos estar, o como esperamos estar. Siempre falta algo, o siempre hay algo que no está en orden y que queremos ponerlo en orden, pues, con una serie de medidas, ¿no?, relacionadas con el tratamiento del cutis, del pelo, lo que tú quieras, o con el aspecto general, ¿no? Pero nunca estamos satisfechos. Pero hay esa necesaria confrontación diaria, y repetida con una imagen objetiva, ¿no? El asunto en principio es interesante porque cuando vemos lo otro, este mundo sentimental, estamos en busca de imágenes que no son objetivas, sino subjetivas, ¿no? Sí. Entonces, igual tenemos que confrontarnos con esas imágenes y tenemos que encontrar belleza y proporcionalidad y una estética en esa imagen subjetiva que el poeta de repente descubrió en una metáfora feliz, en una comparación luminosa, en una descripción pues de primera, ¿no? Claro. Pero ya el asunto no es tan fácil, porque resulta que el asunto ya no es nuestro rostro, ni si el pelo está bien o no está bien.
¿no? Sino es una interioridad que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos puede guiar para saber que esto está bien y esto no, ¿no? García Márquez dice en una entrevista que uno de los mayores dones o una de las mayores gracias que se le podía dar a un escritor era el que se le da a una cocinera para saber cuándo está la sopa lista, cuándo está la creación lista. Eso es lo más difícil. Saber en qué momento esa metáfora es feliz, ¿no? Generalmente uno tiene que trabajar muchísimo, porque la primera gota del café, como yo una vez lo dije, o la primera inspiración, va a dar paso a un desarrollo que generalmente es violento y doloroso, ¿no? Y bastante catártico. Pero también hay que trabajarlo cerebralmente. Después hay que pulir, ¿no? Y cerebralmente entre comillas, porque uno está trabajando con algo, como tú dices, tan subjetivo que uno nunca va a poder ser muy cerebral. Pero, yo he sostenido más de una vez aquí, en alguna de las misceláneas, que eso de la metáfora es un don, que no todos tenemos el don de la metáfora, que podemos estar puliendo mucho tiempo y no nos va a salir. Claro. En cambio hay otros que tienen ese don y les sale. Así, no diré fácilmente, pero con cierta facilidad, ¿no? Sí. Entonces también es cuestión de atributos que vienen de fábrica. Hay ocasiones en que uno escribe un poema que me ha ocurrido a mí y uno termina el poema, lo lee, no me gusta. Lo tacha todo y vuelve a escribir. Reescribe en blanco ya, de arranque, todo de nuevo. Con una velocidad increíble. Digo, ahí entonces estaría bien la comparación que yo precisamente traje a colación hace un momento, ¿no? Lo de mirarse en el espejo. Hay un momento en que más o menos coincidimos, ¿no? Y dice, bueno, ahora más o menos estoy más o menos pasable, ¿no? ¿Ah? Aquí esto, me pongo aquí esto, me arreglo, estoy bien. Debe de ser algo parecido, porque Rosa Franco traía este ejemplo para confrontarlo con este otro. La creación aquí o el borrador, ¿no? Bueno, y entonces no me gusta. Entonces por aquí le quito esto, le pongo esto, lo rehago, lo pulo, etc. Hasta que llegue un momento en que me satisface. O sea, es como la imagen ante el espejo, y llega un momento en que me gusto. Y lo mismo esto, ¿no? Lo más curioso es que lo que a uno le puede satisfacer de su propia creación, puede ser que al público no, y viceversa. A mí me ha pasado que yo he puesto poemas ahí que la editora me ha dicho, ponlos, son buenos. Yo, no quiero, no me gustan, ponlos. ¿Okay? Y dicho y hecho, eran los que me gustaban. Ahora, yo veo aquí en El Ojo Amurallado, por ejemplo, algo que he podido observar en muchas poetas recientes que me han enviado gentilmente sus poemarios, ¿no? Y que no he observado necesariamente en poemarios escritos por hombres. Mucha relación y mucha preocupación con el cuerpo. Luego con la visceralidad, con los humores, con los flujos, con los sudores, con los jadeos, con la piel, ¿no? con la carne, con el amor, pero con el loco amor, ¿no? Dicen que el amor, pues en Occidente al menos, ¿no? Si no es loco, no es amor, ¿no? Entonces, pero en todos estos casos, declaraciones que también veo aquí, de haber recorrido ya todos los infiernos que había imaginado el Dante o cosas así, ¿no? Y eso no lo aprecio yo en varones. Bueno, no sé si será una característica, digamos, del ser femenino,
y algo propio quizá, digo, de la poesía femenina, el interesarse por esto, digamos, que soy yo. En este caso, digamos, mi corporalidad, mi funcionalidad, mi relación con el otro, con los otros, etcétera, ¿no? Y despreocuparme o por lo menos prestar atención secundaria a cosas de un carácter más general y que no son necesariamente, pues, cosas muy íntimas ni personales. Yo creo que es una cuestión hormonal. ¿Hormonal? Yo creo que es bastante de género, bastante de las mujeres preocuparse por esto, que el hombre no se preocupa por su cuerpo tanto como la mujer, nunca. El hombre no pasa por ciclo, no pasa por fases como la mujer, ¿no? Yo creo que es... Es que yo noto aquí, por ejemplo, en este poemario, por ejemplo, como lo he notado también en otros poemarios, en muchos poemas que son evidentemente liberaciones, ¿no? O sea, parece que no les hubieran dejado decir eso antes o que no les hubiesen dejado vivir eso antes y lo viven y lo exponen, ¿no? A veces muy bien, pero me parece, corrígeme si me equivoco, que es un poco, digamos, la del liberto, ¿no? La que ha estado en un régimen feudal o semifeudal y de repente adquirió la libertad o se la dieron o la compró a punta de balazos y entonces nos arroja toda su, ¿no? su interioridad, su visceralidad, ¿no? No sé. No sabría decirte si eso es, que también le ocurre a los hombres. Por ejemplo, también lo he visto en la poesía masculina. Pero por ejemplo yo veo, por ejemplo, casi en muchos de los poemas, que muchos de los poemarios que he visto yo, por ejemplo, en todos los poemarios hay vivencias homosexuales, ¿no? Y entonces, eso lo he visto solo en poemarios femeninos, aquí también, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué? Quizás es un tema que ahora nos preocupa mucho más que antes. Mejor dicho, que podemos exponer con mucho más libertad que antes, ¿no? El ser hombre homosexual nos viene de mucho antes, estaba aceptado desde mucho antes que ser mujer homosexual, ¿no? Yo no soy una mujer homosexual, pero sí me preocupa el tema, ¿no? Porque lo veo despertar, lo veo rodearme, lo veo estar allí, presente, latente, sin haber sido tan tocado como el tema del hombre, que ya es algo tan natural que ni siquiera se toca. Estamos despertando hacia eso recién, Pero tú tocar esos temas. Pero tú crees que puede hablar de sexualidad y de erotismo sobre todo, y no importa aquí que sea erotismo homosexual o que sea erotismo heterosexual, sin vivencia. Sí, se puede, porque cuando uno tiene cerca gente que está viviendo por eso, que está pasando por eso, uno se siente como un instrumento, uno lo vive con esas personas, uno lo tiene dentro, no hace falta haberlo experimentado. Uno puede vivirlo sin haberlo experimentado. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, no, yo no voy al hecho de que lo hayas experimentado o no, porque eso sería lo secundario, sino al hecho de que en estos casos, repito, no quisiera generalizar, ¿no? Pero no son experiencias agradables, no son experiencias así orgásmicas, pero de una satisfacción así, digamos, tipo Neruda. Neruda tiene algunas cosas, por ejemplo, relacionadas con el orgasmo, pero que son así casi siderales, ¿no? Claro. Entonces uno puede volar y todo. Pero acá es una cosa desgarrada, es una cosa retorcida, es una cosa que me duele, ¿no? Parece un parto, ¿no? Y digo, bueno, y esta es una manera de vivir el erotismo, pero una manera de vivir el erotismo de alguien que ha sido liberado, que acaba de liberarse. O sea, ese es, por lo menos
la sensación que yo tengo, ¿no? No digo que sea así, pero lo que comunica esto por ejemplo, esto que dices acá en Alguien Más, es extraño esto de besar mis propios labios, de unir mis senos a otros senos y sentir míos esos botones firmes, etcétera. ¿Por qué es extraño? ¿No? Entonces uno se pregunta eso, sinceramente, ¿no? A mí, en una vivencia homosexual, por ejemplo, nítida, ¿no? Es que correntía, no puede ser extraño. No estoy hablando de una vivencia homosexual nítida. Estoy hablando de alguien que entra en una vivencia homosexual, que recién está experimentando eso, ¿no? Y está así, se siente rara, se siente entrando en un territorio oscuro, sórdido, extraño, nuevo, doloroso, ¿no? Lleno de dolor. Entonces, ese poema es así por eso. Claro, pero tú no dirías que en general, digamos, la vivencia erótica, sea cualquiera su carácter, tiene manifestaciones muy típicas si esta vivencia la comunica a una mujer y otras manifestaciones si el comunicante es un hombre. Sí. ¿Cuáles serían esas diferencias? Una de ellas, la que tú estás en este momento señalando, que hay más desgarro, hay más dolor, hay amargura, ¿no? Hay anhelo, hay pérdida, hay soledad en una mujer. No sé por qué sucede eso en contraposición al hombre, pero la mujer misma es diferente al hombre. Definitivamente hay una poesía femenina, hay una poesía escrita por mujeres, y así son las mujeres, por lo menos hoy en día, ¿no? Generalmente, ¿no? Nos ha tocado ser así en este momento, esa es la corriente que estamos siguiendo, ¿no? Fíjate, hay casos, digamos, que son curiosos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno acepta esto de la poesía femenina, uno halla casos en los que esta división de haber dos poesías, una masculina y otra femenina, no es aplicable. Y yo siempre he dicho, y lo sostengo, que nuestra gran poeta, por ejemplo, Branca Varela, no se puede decir que es una poesía femenina, pero tampoco masculina. Poesía hecha por mujeres, diferente a poesía femenina. ¿Y cuál es la diferencia? En que poesía femenina ya estás dándole una cualidad, una característica, un adjetivo a la poesía. Es femenina. Sí. Un hombre también puede hacer poesía femenina. Una poesía hecha por mujer es distinto. Blanca Varela es una mujer, escribe su poesía, ¿no? Que no podría estar escrita por un hombre. Cuando uno quiere escribir, como cuando una mujer quiere escribir con un hombre, lo puede hacer muy bien, pero ya está usando la conciencia. Ya no está siendo ella del todo. Está usando la conciencia para poder escribir como un hombre, ¿no? Y viceversa. Quiero hacer poesía masculina, la voy a hacer. No es lo mismo. Entonces yo creo que sí, en Blanca Varela uno no puede agarrar ese tipo de cosas, porque es otra época también. Es otro momento. Es por la época. Yo creo que sí. Pero ella sigue escribiendo. Sí, pero ella mantiene su línea. Ajá. Yo creo que es así. Yo creo que estamos viendo una corriente. No sé si conoces a Montserrat Álvarez. También, ¿no? Giovanna, Carmen Ollé, ¿no? Pero yo creo que es una corriente, es una fase de nuestra poesía, ¿no? Así como hay poemas eróticos y desgarrados en ese libro, hay poemas muy simples sobre la rutina, sobre la vida diaria, sobre la vejez, y no necesariamente sobre el erotismo, ¿no? Un día conversando con Graciela Briceño y preguntándole por qué a la sazón, o sea, hace muchos años, había tan pocas mujeres que hacían poesía, ella me dio una explicación que quiero comunicarte para ver si te parece aceptable. Me dijo, la razón no es social. Ahí hay una equivocación. La razón no es que la mujer haya estado en el closet y que ahora ha salido del closet. No, eso no es cierto. La razón es más profunda. Para hacer poesía, me dijo, hay que tener la capacidad de ensimismarse.
de meterse dentro de uno mismo. Y la mujer está proyectada a la exterioridad, por la familia, por los hijos, por el marido, por el amante, por lo que tú quieras. Entonces, a la mujer le es mucho más difícil ensimismarse que al hombre. Al hombre le es más fácil ensimismarse. Entonces, eso explica, según ella, por qué la mujer escribe poca poesía. Por lo menos esto ocurría, repito, hasta los años 70 y tantos, ¿no? No porque se lo han prohibido, ni porque tiene temor de desnudarse, no. Sino porque para hacer buena poesía hay que ensimismarse. Y para ensimismarse no hay que ser mujer. Ese era el punto de vista de ella, no sé qué opinas. Bueno, yo creo que una cosa va con la otra. Y como te estaba hablando del libro ese de Virginia Woolf, te lo puede decir. Claro. Una cosa va de la mano con la otra. Porque como tú dices, no había ninguna ley que prohibiera a la mujer escribir. Es simplemente que la mujer estaba en otra cosa. Tenía que atender a los niños, atender a la cocina, atender al marido. No podía hacer las cosas que hacía el hombre en ese momento, ¿no? Tenía sus deberes, sus obligaciones, y de ahí no salía, ¿no? Y como tú mismo lo estás diciendo, es más difícil ensimismarse para una mujer que tiene que estar sentada en una casa rodeada de obligaciones y de niños y de rutina, cuando el hombre va, sale, trabaja y tiene capacidad de saber ensimismarse, ¿no? Entonces yo creo que una cosa va de la mano con la otra. No creo que se peleen las dos explicaciones. Entonces, ¿tú serías capaz de decir lo que decía Goethe, que el hogar es el mundo de la mujer y que el mundo es el hogar del hombre? ¿Llegarías a ese extremo? No. ¿Por qué? Yo creo que el mundo es hogar de todos. Nada más. Pero no era así antes con respecto a la mujer. O sea, la mujer estaba mucho más constreñida a su hogar y a la atención de los hijos y a esperar al marido y no tenía el acceso que tiene ahora al mundo laboral ni tampoco la educación, etcétera. Por eso yo creo que el mundo está hecho para los dos. Ahora, ¿no? No soy feminista ni nada y pienso que definitivamente si nos han dado la capacidad de reproducir y de tener hijos, hay que atenderlos. Pero así como pienso que también el hombre tiene que atender a sus hijos, ¿no? Yo creo que los dos juegan prácticamente el mismo rol. he notado en muchas conversaciones que he sostenido acá en este programa, la última de ellas fue con la filósofa Giselle Velarde, que siempre advierten que no son feministas. Acabas de decir que no lo eres. ¿Por qué? No estoy en pelea con el hombre, al contrario, ¿no? Yo considero que una mujer siempre va a ser una mujer. Por eso creo que hay una poesía hecha por mujeres. Siempre va a tener su hogar, siempre va a tener sus ciertos deberes que tiene que cumplir, ¿no? Por el hecho de ser ella quien esté reproduciendo, ¿no? Quien esté cargando con la reproducción. Entonces, en ese sentido me parece que la mujer tiene sus roles, ¿no? Y no se le puede igualar al hombre ni viceversa, ni mejor que el hombre, ni nada por el estilo. Somos dos personas que se complementan, dos entes que se complementan. Se complementan. Y los dos tienen que salir a recorrer el mundo. Y los dos tienen que quedarse en su hogar. Los dos tienen que hacer lo mismo, si es que quieren hacerlo, ¿no? Y no soy feminista porque todavía pienso que me encantaría que un hombre me abra la puerta. Me encantaría que un hombre me jale la silla. Bueno, pero esas son... Yo sé que son trivialidades. No, son reglas de educación, eso que tiene que ver con el feminismo. Son reglas de educación, o sea, me parece que... Sí, pero generalmente el feminismo ha exacerbado el poder de la mujer hasta sobre el hombre, ¿no? Ahora somos las mujeres en el nuevo milenio las que vamos a salir adelante. Somos todos los que tenemos que salir adelante, no las mujeres. No puede haber ahí lucha, tiene que haber complementación. Entonces, tu vaticinio para los próximos años, ya prácticamente para el siglo XXI, sería que habrá mayor colaboración entre hombres y mujeres y no menor colaboración. ¿Tú estarías de acuerdo? Porque más o menos veo que tienes tus momentos de optimismo. Y no te he sentido pesimista. No, vaticinio no. No. No hemos aprendido, te lo dije antes, no hemos aprendido nada. El ser humano no ha aprendido nada llegando a un nuevo milenio, que parece ser una fecha bastante Entonces, que en terrible por lo que está pasando. Pero digamos, en algún momento de tu discurso, ¿no es cierto? Tú
expresas esta necesidad de colaboración de los sexos, ¿no? Entonces pareciera ahí que hay una propuesta muy concreta, ¿no? Unámonos y no hagamos lo contrario, etc. No nos enfrentemos. No nos enfrentemos. O sea, tú no crees en la guerra de los sexos. No. Pero de hecho existe. No. Existe. Existe. Porque cada uno tiene sus diferencias. Pero justamente las diferencias entre uno y otro hace que se puedan complementar, que se deban de complementar, que se necesiten. Entonces sencillamente no te atreverías a hacer ningún pronóstico con respecto a lo que le ocurrirá a la especie humana, tanto a hombres cuanto a mujeres. Eso es... Pero no me estoy refiriendo dentro de 100 años, sino digamos los próximos 10 ni 5. años. Así, ¿no? No. Con el pronóstico reservado. Marco Aurelio, mira lo que está pasando en el mundo, mira la tremenda guerra que estamos teniendo. Sí. Y se supone que estábamos en desarme, en antiminas, ¿no? En programas de paz. Y de repente, ok, es un problema que viene de muchos años, pero lo que está sucediendo ahora es inconcebible. El ser humano no ha aprendido nada. Y es incorregible. Yo supongo que el ser humano es incorregible. Entonces se va a extinguir la especie. No sé. ¿No? Ojalá que no. Ah, ojalá que no. Ojalá que no. Ah, Nos estamos extinguiendo. sí, ¿no? Poco. Sí. O sea que lo que vendrá, si viene rápidamente el siglo siguiente, será un proceso de devastación y de destrucción general. ¿Quién sabe? Quizás tenemos nos iluminamos y nos damos cuenta de que tenemos que ser más sensatos y nos tenemos que tranquilizar, ¿no? Como hablamos antes, la tecnología nos puede haber ayudado en mucho, sobre todo en medicina, pero también nos ha matado en otros sentidos. Una última pregunta y también para beneficio de los televidentes. ¿Por qué el ojo amurallado? ¿Por qué este título? El título me lo robé. Ah, Es una expresión climatológica. El ojo amurallado se le llama al ojo del huracán. el de la tormenta. El ojo del huracán. Ajá. ¿No? El ojo de la tormenta, el ojo del huracán. Y dentro de ese ojo... Pero ese ojo de la tormenta del cual yo he hablado alguna vez aquí es una zona de tranquilización, ¿no? Y ahora se usa en un sentido distinto, ¿no? Como, digamos, un momento de mucho movimiento y efervescencia, muy crítico. Pero climatológicamente ese es un momento de tranquilización. Es un momento de limbo. Es. Porque tranquilización no sería Sí, no sería correcto. lo más acertado. ¿Por qué? Porque va a venir la otra parte del huracán. Ajá. Claro. Estamos en medio de un limbo, de un gris siniestro, ¿no? De un aire cargado, con un ruido ahí debajo, Yeah. ¿no? Que se va volviendo más fuerte, que va increyendo, ¿no? Y eso es lo que siento que me está tocando vivir ahora, ¿no? Así me siento ahora, en una especie de limbo, sin saber a ciencia cierta a dónde voy a ir. Bien, pero sí nosotros sabemos que debemos terminar porque ya se ha cumplido el tiempo. Fue Josefina Barrón, a quien damos nuestras más sinceras gracias por haber colaborado en este programa y con ustedes será hasta el programa siguiente.